Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios y profundizamos hoy un poco más el noveno mandamiento y tocamos un poco también el décimo. Entre los mandamientos que explican el precepto del amor al prójimo, desde el cuarto hasta el noveno, dos son, el sexto y el séptimo, los que el hombre observa más difícilmente, porque a consecuencia del pecado original hay en él una inclinación al mal que le mueve especialmente contra estos dos mandamientos. Por esta razón, para preservar mejor a los hombres de pecar contra ellos, ha prohibido Dios en dos mandamientos especiales las cosas que nos incitan a quebrantarlos, a saber, los deseos y codicias deshonestas. En efecto, no fornicarás, no cometerás adulterio, está apoyado, podemos decir, para que no caiga en esto, está apoyado por no desearás la mujer del prójimo. Y el mandamiento no robarás, dice no desearás los bienes ajenos. Entonces realmente Papá Dios es maravilloso, piensa en todo. Entonces, ¿qué prohíbe el noveno mandamiento? Prohíbe el deseo de la mujer ajena y en general todos los pensamientos y deseos impuros. Manda el noveno mandamiento no desear la mujer del prójimo, que ningún hombre quiera vivir como casado con mujer ajena, ni ninguna mujer con hombre casado con otra. Ese deseo es impuro y adúltero. El que lo tuviera desearía la mujer del prójimo y pecaría contra el noveno mandamiento. Mas así como al tratar del sexto mandamiento, hemos escuchado que Dios nos prohíbe en él no solo el adulterio y los pecados que pueden cometer los casados, también toda suerte de impureza. Así prohíbe el noveno mandamiento no solo los deseos impuros de o hacia los casados, sino todos los pensamientos y deseos impuros. No podemos pensar voluntariamente en cosas escandalosas, ni desear verlas, ni oírlas, ni hacerlas. Esto nos impulsa a pensar un poco en las películas. ¿Qué dicen las películas, por ejemplo? ¿Cuántas películas malas impulsan a pensar, a ver, a oír y tratar de hacer las cosas que son impuras? Esto es sumamente peligroso. Pidamos a Dios que nos ayude a eliminar esto de nuestras vidas. No desear la mujer del prójimo. Esto es un mandamiento protector. Nos protege contra el pecado futuro. Nos protege contra el pecado futuro. Realmente, Papá Dios es maravilloso. Nos protege de todos los pensamientos y deseos impuros. Y por esa razón, no debemos pensar voluntariamente en cosas de este tipo. ¿Por qué? Porque es peligroso para nosotros. Ni ver, ni oír, ni hacer. El que se las representa en la imaginación o desea verlas o hacerlas, peca pues contra el noveno mandamiento. ¿Y qué decir hoy de las películas, por ejemplo? Por eso una persona que quiere mantenerse en castidad y santidad, bien debe rechazar todo pecado, todo deseo, todo lo que puede hacerle daño. ¿Por qué razón son ya pecado estos pensamientos y deseos, aunque no resulte de ellos obra alguna impura? Alguien dirá que las autoridades de la tierra no castigan a nadie por sus pensamientos y deseos. Es verdad. Los hombres no pueden penetrar en los corazones y ver los pensamientos y deseos de los demás. El hombre solo ve lo que parece por fuera. Esto es, los hombres solo ven las obras malas de los demás y oyen las palabras, y así solo por ellas pueden imponer castigos. Pero Dios ve los corazones. Dios ve lo que piensan y quieren los hombres.
ve hasta sus más recónditos pensamientos y deseos, y puede por tanto prohibirlos y castigarlos por ello. ¿Y por qué prohíbe y castiga Dios los malos pensamientos y deseos? Porque el pecado, como ya sabemos, no se comete propiamente con el cuerpo, con la mano, sino con el alma, con la voluntad. Si alguno, en un acceso de locura o de fiebre, hiciera una cosa mala sin darse cuenta de ella, pecaría por ventura. ¿Por qué no? Cuando el ladrón comete un hurto, ¿es por ventura su mano la culpable de hurto? No, es su alma. Porque primero lo pensó en su corazón, luego resolvió con la voluntad cometer el hurto, y finalmente la voluntad obligó a la mano a apoderarse de la cosa del prójimo. El pecado se cometió pues por la voluntad, y el hurto solo fue expresión de lo que resolvió la voluntad. Así que el pecado es cometido principalmente en el corazón. Puede pues ser un hombre muy malo, aunque no lo parezca, porque la maldad procede del corazón, de la voluntad. Nuestro Señor dijo: el que mira siquiera con deseo a la mujer del prójimo, adúltero es. San Mateo 5:28. El que tiene el designio de robar, ladrón es en la presencia de Dios. Por esta razón peca el que desea cometer alguna obra mala, aunque luego no la lleve a cabo. Y el que tiene la voluntad de cometer un pecado grave, peca gravemente con solo desearlo. Así como el que quiere cometer un pecado leve, se hace reo de tal pecado con solo ese deseo. Los hermanos, esto para nuestra vida espiritual es muy importante. Entonces el pecado se hace con el corazón, con el deseo, con la voluntad. Otra razón de que uno peca con la voluntad: las malas obras proceden del corazón, dice Cristo en San Mateo 15, 18 y 19. No robaría el ladrón si no tuviera voluntad y designio de robar, y no tendría esta voluntad y designio si antes no hubiera pensado en ello. Los malos pensamientos y deseos son pues las fuentes de donde proceden las malas obras. El que, por ejemplo, no quiera tener agua en su campo, no se contenta con sacarla de él, antes desvíela y póngala obstáculo para que no entre. Así nos manda Dios en 9º y 10º mandamiento también, que pongamos obstáculos y ceguemos las fuentes de donde proceden las malas obras, contra el 6º y 7º mandamiento. Porque nadie sería fornicario, adúltero, pornográfico si no tuviera el deseo. Nadie robaría el bien del prójimo si primero no tiene deseo de tenerlo. Ahora, dígame, hermano, usted que me escucha, si un niño viera o oyera alguna cosa mala y al punto procurara no mirarla o no oírla, pero después fuera salteado de pensamientos y representaciones impuras y aún de deseos deshonestos contra su voluntad, ¿cometería un pecado? No, por cierto. Como veremos por qué con la pregunta siguiente. ¿Son siempre pecado los malos pensamientos, deseos? Cuando desagradan y procuramos deshacerlos, no son pecado. Entonces, cuando uno siente deseos, tentaciones, ganas de pecar y los rechaza, reza, no es pecado. El pecado está en el consentimiento. Cuando nos desagradan, lo contrario de deleitar, los malos pensamientos, deseos, cuando no nos causan placer, ni queremos detenernos en ellos, sino antes procuramos desecharlos, lanzarlos de nuestro corazón, no pensar en ellos, no son pecado, no ofenden a Dios con ellos, porque el pecado solo se comete mediante la libre voluntad. Los pensamientos, deseos que no procedan libremente en nuestra voluntad, sino antes sean contrarias a ella, no son pecado. Cuando rechazamos, no hay pecado, gracias a Dios.
De aquí que solo sean pecado cuando tengamos nosotros la culpa de que nos vengan esos pensamientos, deseos, como mirando voluntariamente cosas deshonestas, oyendo conversaciones escandalosas, o canciones, o mirando Facebook, o televisión, o videos, no sé, o malas miradas en la calle. Ahí está el problema. Tenemos que mortificar nuestros deseos y nuestra imaginación, nuestros ojos. En caso de asaltarnos esos pensamientos y deseos sin culpa nuestra, cuando nos deleitamos voluntariamente en ellos, o los consentimos, o no ponemos la debida diligencia en rechazarlos, sino antes nos tenemos en ellos, sí hay pecado. Entonces, cuando uno siente la tentación y la rechaza, victoria. Cuando siente la tentación y la consiente, la acepta, es bien pecado. Y en el caso de ocurrir a una persona un pensamiento y detenerse en él sin advertir que es pensamiento impuro, pecaría si tan luego como advierte que lo es, procura rechazarlo. En este caso, por lo menos, no cometerá esta persona pecado grave. Entonces, cuando uno no se da cuenta, está pensando algo malo, y cuando se da cuenta, lo rechaza, no es grave, ya lo rechazó. Porque para que haya pecado, hace falta estar consciente y dar su consentimiento. Entonces, solo comete pecado venial porque no consentió del todo en detenerse en lo malo. Si queremos, queridos hermanos, conservar intacta nuestra inocencia y librarnos de la muerte eterna del infierno, debemos huir con todas nuestras fuerzas de todo pensamiento de ser impuro y rechazarlo de nosotros con íntimo aborrecimiento. No debemos perturbarnos al vernos asaltados de malos pensamientos, deseos, temiendo no ser castos por eso y acaso haber pecado, porque no está en vuestra mano vernos libres de malos pensamientos, deseos, que no os vengan a la imaginación cosas feas, pero podemos hacer que no os causen daño alguno. Es decir, cuando uno se aleja de lo malo y apenas detecta que es algo malo, rechaza, debe quedar tranquilo y agradecer al Señor. Es pues obligación nuestra no ver ni oír nunca voluntariamente cosas impuras, que son necesariamente ocasión de malos pensamientos, y debemos huir cuidadosamente de las ocasiones. Entonces, algo muy importante aquí, no debemos ni ver ni oír nunca voluntariamente cosas impuras. Los que miran películas, los que miran Facebook, los que miran videos, los que miran cosas, van a discotecas, y tienen pensamientos puros, ellos cargan con esto, ellos son culpables. Nosotros debemos rechazar todo lo que conduce a lo malo, ni ver ni oír cosas impuras voluntariamente. Si a pesar de estas precauciones nos asaltaran pensamientos impuros, deberíamos rechazarlos pronta, enérgicamente, y no detenernos nunca indiscretamente en estos pensamientos, como si jugara uno con ellos. Supongamos que toca en vuestro vestido una chispa del fuego. Si en el mismo momento uno la sacude, no le pasará nada al vestido. Pero si uno está algún tiempo impasible, aquella breve chispa hará en él una quemadura. De esta suerte, cuando rechazamos luego al punto los malos pensamientos y deseos, ningún daño nos hacen. Mas si nos detenemos en ellos, por breve que sea el tiempo en que nos detengamos, mancharán nuestra alma y podrán inducirnos a cometer pecados que nos hagan perder para siempre la inocencia. Rechacemos pues los malos pensamientos tan pronto como uno advierte que nos asalta la tentación. En resumen, cuando uno siente la tentación, alejarse de ella, cerrar su alma frente a ella, acudir a la Virgen María mediante la oración y no hacer caso ni a las personas, ni a las ideas, ni a las tentaciones.